Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada charla taller que estamos llevando adelante de producción responsable. Yo soy Natalie Lázaro, soy presidente del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil. Llevamos adelante este evento en conjunto con INTA, acá con la agencia local y con la gente de APRESID. En conjunto con estas tres instituciones estamos tratando de trabajar, un poco resaltar la importancia de este taller, que justamente estamos intentando mirar lo que se hizo atrás en las campañas anteriores y ver cómo vamos a empezar a trabajar o a proyectar el trabajo futuro de lo que es la producción. Y bueno, justamente trabajando en todo lo que es nuestras responsabilidades como asesores y profesionales que tomamos las decisiones en la producción de alimentos. Y bueno, estoy muy contenta de que esté esta audiencia por participar. Queremos agradecer a las autoridades que nos acompañan hoy, autoridades locales, el señor Jaime Fini de la Secretaría de Desarrollo Local de acá de la Municipalidad, la señora Beatriz Giraudo del Ministerio de Agroindustria, coordinadora de Políticas Públicas Sustentables. Así que estamos más que contentos que podamos tener esta convocatoria y que justamente que trabajemos por nuestra responsabilidad y por nuestra profesión. Así que bueno, los voy a dejar ahora con Hugo, con Hugo Inza, quien les va a contar cómo va a ser la dinámica del taller y bueno, nos va a llevar durante todo el día. Gracias. Buenos días, como joven agrónomo, a mí me toca contarles un poquito cómo va a ser la dinámica. Esto tiene la particularidad de tener charlas por la mañana, luego tendremos un corte para el almuerzo que va a ser libre, y a la tarde vamos a conformarnos en una serie de mesas con un formato taller. Así que en principio les quiero decir que vamos a tener la presentación de la doctora Virginia Paricio, que ella va a tener unos 40 minutos más o menos, y luego vamos a hacer preguntas directamente a la doctora. Luego tendremos un corte para tomar un café aquí al lado, a la izquierda, y luego tendremos 3 charlas consecutivas por el doctor Zamora, el doctor Calviño y el doctor Risali, y ahí la modalidad de las preguntas va a ser diferentes. Ahí las vamos a ir colectando nosotros y las vamos a ir agrupando porque son presentación de modelos diferentes, así que para que no se haga muy larga el tema de preguntas, las vamos a ir juntando nosotros. Así que en principio ya vamos a dar inicio a esto. Voy a presentar a la doctora Virginia Paricio, que es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene su posgrado hecho en especialidad en producción vegetal y su doctorado en ciencias agrarias en la misma universidad. Es investigadora de INTA con sede en INTA Balcarce, participa en diversos trabajos de investigación y tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Los temas de investigación y sus publicaciones abarcan las temáticas de evaluación de impacto ambiental por uso de agroquímicos y desarrollo de indicadores de calidad y salud edáfica. Así que ya le vamos a dar inicio a esta jornada, la dejamos en presencia de la doctora. Bueno, buenos días. Voy a empezar por contarles que vamos a hablar de plaguicidas en el ambiente en líneas generales. Y muchos de los resultados que presento acá son parte de un proyecto nacional que estoy coordinando actualmente y hasta el 2020. Si bien me invitaron a hablar sobre plaguicidas, el eje de la charla va a estar puesto en glifosato. Ustedes deben intuir por qué. Porque el glifosato es uno de los plaguicidas que más se está utilizando en el mundo y en nuestro país. Viene de la mano de la adopción de cultivos genéticamente modificados y ha aumentado la dosis desde mediados de los 90 en adelante. Por otra parte, este autor
cita que la frecuencia de aparición y los niveles de glifosato están cada vez más presentes en los alimentos que consumimos. Por otra parte, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo ha clasificado en el 2015 como probablemente carcinogénico para los seres humanos. En el 2013, las estadísticas señalan que los 3 plaguicidas que nosotros más utilizamos en el agro argentino son glifosato, 2,4-D y atracina. El glifosato es probablemente carcinogénico, el 2,4-D es posiblemente carcinogénico y la atracina no puede ser clasificada como carcinogénica todavía. Cuando nosotros tomamos la decisión de aplicar un plaguicida, este es un modelo conceptual que podrían pensarlo para cualquiera de los plaguicidas que ustedes o que estamos aplicando, pero lo vamos a hacer puntualmente para el glifosato, se presentan posibles caminos que toma ese herbicida en el ambiente. La decisión agronómica responsable de utilizar un agroquímico nos lleva a que uno de los caminos de ese plaguicida sea el aire. Por más bien que se practique la aplicación, micro gotitas quedan suspendidas en el aire. Cuando se produce una precipitación, esas gotitas son arrastradas y caen de vuelta al suelo o a los cuerpos de agua. Otro destino que tiene el glifosato es el suelo, obviamente. Y del suelo puede o moverse por procesos de erosión eólica, que si se producen precipitaciones también caen nuevamente al suelo o a los cuerpos de agua, o moverse por escurrimiento superficial, terminar en los cuerpos de agua. Y otra vía de pérdida o de movimiento es el agua subterránea. Cuando el producto que estamos queriendo aplicar impacta sobre el rastrojo, como el poder que tiene o la absorción que tiene el rastrojo de cualquiera de los productos es bastante baja, si se produce una lluvia, es lavado y termina también en un cuerpo de agua próximo. Y en el caso del glifosato, que definitivamente llega a la planta lo absorbe. En el caso de las plantas que son transgénicas, lo guían, o ustedes saben la teoría del fuente-destino, el destino más importante en un cultivo es el grano, en este caso, si fuera algodón sería la fibra, etc. Va al destino y puede ser consumido directamente por las personas o consumido por animales que luego van a ser nuestro alimento. Este es el modelo conceptual que se produce cuando nosotros tomamos una decisión lo más responsable posible de utilizar un agroquímico. Siempre pasa esto. Nosotros ahora, o yo, les voy a contar valores de distribución, en el caso de que sean propios argentinos y si no, cito alguna publicación internacional. Cuando hablamos de glifosato en el agua de lluvia, hay datos nacionales, en este gráfico, a ver, acá tienen milímetros de lluvia, meses del año, y las letras distintas significan distintos momentos dentro de un mismo mes en el que se tomó la muestra. Y aquí abajo tienen concentración de glifosato en nanogramos por litro en los momentos en el que se pudo medir. Nosotros partimos de la base de que aproximadamente Argentina utiliza 5 kilos de ingrediente activo por hectárea por año, y los cálculos que nos permiten hacer estos datos es que estamos recibiendo con el agua de lluvia aproximadamente 90 gramos por hectárea por año. En Estados Unidos también se realizó este tipo de investigación. Para diferentes años se midió la concentración en agua de lluvia y se estima una pérdida o, digamos, una precipitación de glifosato con el agua de lluvia en el rango de 0,5 a 1 gramo por hectárea. Estados Unidos utiliza alrededor de 2 kilos de ingrediente activo por hectárea y la pérdida o la precipitación de glifosato es 100 veces menos que la nuestra. ¿Por qué nos importa el glifosato que está lloviendo? Porque ustedes saben que en el mundo hay zonas en las que se requiere agua de fuentes diferentes a las que estamos acostumbradas en el sudeste, que es tomar agua subterránea para consumo humano. Y en Argentina no estamos exceptuados de eso. Nosotros llevamos adelante un monitoreo, ya lleva 2 años y medio, en el este de Santiago del Estero. Las localidades
y zonas aledañas de Sachajoy y Bandera. No me llevo bien con los punteros, perdón, pero son esas dos, donde la población requiere o juntar agua en aljibes de las precipitaciones o juntar agua de las represas, llevarlas en bidones hasta la población y consumirla. Cuando nosotros analizamos los plaguicidas en esos depósitos de agua, estos son datos exclusivamente de estos aljibes, vemos que el glifosato tiene una concentración promedia durante los momentos de muestreo que hemos realizado de 1.32 microgramos por litro. AMPA 0.54 microgramos por litro. Se detecta en un número importante de muestras. Después le siguen atracina, hidroxiatracina. Argentina no tiene una legislación estable desde el punto de vista de cuánto debiera o no tener el agua de consumo para ser apta. Y hay distintas legislaciones en el mundo respecto de eso. La más estricta es la Comunidad Económica Europea, que fija un umbral por molécula de 0.1 microgramos por litro. El valor más próximo a eso es este, pero ya me pasé por un poquito. Y para el total de moléculas que puede tener el agua, todas las que pueden estar presentes, el valor umbral para la Comunidad Económica Europea es 0.5 microgramos por litro. Incluso solo con el glifosato ya está bien más del doble. Entonces es riesgoso porque, como les conté, está clasificada como probablemente carcinogénica y la está consumiendo una población rural, y digamos que nosotros como ingenieros agrónomos responsables tenemos que ver que eso no nos esté pasando. Tenemos que corregir todo lo posible para que no nos esté pasando. Cuando hablamos de erosión eólica, este trabajo lo realizamos en Chaco, San Luis y La Pampa. Son muestreadores de sedimento. Este está a 13 centímetros, a 50 centímetros y a 1,5 metros. Lo que vimos es que a medida que aumenta la altura de muestreo, aumenta la concentración. Es decir, el material que está volando más alto está un poco más enriquecido con glifosato que el que está volando más bajo. Eso es un problema porque nuestro sistema respiratorio puede filtrar partículas de menos de 10 micrones, de más de 10 micrones, pero no las de menos de 10 micrones. Entonces, si la proporción de partículas que están volando un poquito más alto son muy chiquititas, podríamos estar haciendo ingresar esta molécula en el sistema respiratorio. Digamos, eso es para que lo estudien los médicos, obviamente. Nosotros los agrónomos tenemos que intentar que este material que se vuela, porque se nos vuela, no esté tan enriquecido, ¿no? Que no esté enriquecido sería mejor, pero por lo menos si no está tan enriquecido. Si hacemos la cuenta de el total al 1,5 metros de glifosato más AMPA, estamos en una concentración de 580 microgramos por kilo de sedimento, que es un valor importante. Cuando vemos lo que pasa en el agua superficial, este es un trabajo desarrollado, esta es la cuenca del arroyo Crespo, que está muy cerquita a la estación experimental de INTA. Esa cuenca es netamente agrícola ganadera, no tiene ciudades en medio. Esta es la parte alta, bien agrícola, por acá pasaría la ruta 226 y esta parte ya es más ganadera y solo ganadera en este punto. Lo que se hizo es durante un año tomar muestras en ambos sitios de varios plaguicidas, pero lo que vemos que esta tabla tiene el compuesto químico y las pérdidas anuales de cada uno de los plaguicidas expresados en gramos por kilo por año. Ustedes ven que en el sitio 1 más agrícola tenemos pérdidas de 1.3 gramos por kilo por año en el arroyo y de AMPA de 0,7, y en la zona ya más ganadera donde no se utiliza sigue encontrándose y perdiéndose alrededor de 0,3 gramos por kilo y 0,11. Esto nosotros lo consideramos una externalidad porque el sistema ganadero no está utilizando el glifosato. Entonces, una práctica que hacemos para producir granos en un lugar termina afectando un lugar donde no lo queríamos poner. Esta es la parte alta de la cuenca.
Y en este caso hemos medido las concentraciones en el agua subterránea y en el agua superficial. Ven que los valores son bastante similares. Y en este caso se calculó una externalidad de este sector para el ganadero de 0,2 gramos por hectárea por año. Perdón. Si nosotros pensamos en un lote con pendiente que tiene rastrojo, está bajo siembra directa, que le hacemos un cultivo de soja, le realizamos una aplicación de un plaguicida, llueve, se produce una pequeña acumulación de agua en los primeros centímetros del suelo, justamente porque la siembra directa tiene baja infiltración. Y eso provoca que lo que se lave del rastrojo, más todo lo que apliqué en la planta, más lo que se me pegó en el suelo, termine en el curso de agua. Claro que se tiene que dar la coincidencia temporal de haber aplicado y de tener una lluvia. Digamos, eso no pasa todo el tiempo y en todas las precipitaciones fuertes, porque si no está el producto, no se va a perder por escurrimiento. Acá tienen flujo de agua o caudal y tiempo. Este es el caudal base y este es ese evento que yo le digo combinado con una aplicación, una gran precipitación que provoca un aumento de caudal en el arroyo y que está ligada, en algún caso, a una aplicación reciente. Si medimos la concentración que tiene ese flujo, en este caso tiene 4,2 microgramos por litro, en este tiene prácticamente el valor del agua subterránea. Entonces, claramente estamos comprobando que sucede esto. Se enriquece porque se lava el producto que aplicamos hace un ratito, hace un tiempito. Esto también lo manifiesta el grupo CREA en esta publicación, que en realidad no es una publicación científica todavía, o por lo menos yo no la encontré, pero la pueden encontrar en la web. Ellos trabajaron en la cuenca del río Pequén Grande. Tienen en este eje caudal tiempo y concentración de plaguicidas. En crucecitas está glifosato, imazapir, trifluoral, triazulfurón y AMPA. Este gran pico asociado al caudal grande es lo mismo que yo les mostraba recién, ¿no? Y acá ven que la molécula que más aparece de la lista que ellos reportan en la publicación, en concentraciones más altas, es glifosato y su producto de degradación, que es el AMPA. El valor mínimo y máximo, acá los cartelitos están invertidos, mínimo y máximo de esa concentración. Acá hay un punto importante. Cuando ustedes, como decisores de realizar una aplicación y como también decisores de proponer medir en el laboratorio qué es lo que está pasando, que es una práctica, hay algunos campos que nos están pidiendo que determinemos por ahí la concentración de entrada y salida del establecimiento de los plaguicidas en un arroyo, es importante que tengan en cuenta el límite de detección con el que se está trabajando en el laboratorio al cual ustedes remiten la muestra. Este paréntesis lo hago porque muchas veces se generan confusiones cuando dicen, no, bueno, tal grupo dice que no hay nada y ustedes dicen que hay trazas. Bueno, tal grupo puede estar trabajando con un límite de detección de 1 parte por millón y yo querer estar buscando residuos por debajo de 1 parte por millón. Nuestro laboratorio tiene niveles de detección muy bajos, estamos en límites de 0.1, 0.5 microgramos por litro. Entonces siempre vamos a estar viendo residuos de 0.5 para arriba o de 0.1 para arriba. Si el laboratorio de referencia que ustedes están contratando está midiendo de 1 para arriba, poco les va a decir las concentraciones por debajo, ¿no? Pero que son importantes tenerlas en cuenta, porque se pueden llegar a bioacumular, aunque sea muy poquito, aunque todo el mundo diga son trazas solamente, sí, pero son trazas que se pueden ir acumulando. No, eso no nos da permiso de aplicar lo malo, de excedernos, ¿cierto? Cierro el paréntesis. En este trabajo, cuyo autor está presente, así que le pueden preguntar un poco más que a mí, se trabajó desde Azul hasta Tandil en este transecta y se midió el efecto que tiene la incorporación de árboles
en las franjas riparias. Nuestras franjas riparias a los bordes de los arroyos generalmente son herbáceas, pero muchas veces se invaden por algunas especies, en este caso el Salix fragilis. Y el autor, Gustavo, vio que hay una mayor retención de agua cuando tenemos arbóreas, pero el sedimento y el glifosato se retienen menos, es decir, pasan más fácil al arroyo cuando tenemos árboles respecto de tener herbáceas, ¿no? Y eso puede ser bastante lógico, porque en realidad se desarrolla un árbol, entonces sombrea y no se desarrollan las herbáceas, entonces vos tenés un tronquito y otro tronquito, no tenés un manto que me permita que el sedimento, que el suelo, que en el arroyo lo vamos a llamar sedimento, se esté perdiendo, y lo mismo con el glifosato. Entonces la retención de glifosato en franjas riparias se reduce por invasión de plantas arbóreas exóticas. En este caso lo que hicimos es trabajar con una especie que aparece en muchos de los arroyos del sudeste de la provincia, se llama Leuwigia peploides, y vimos que puede tener concentraciones entre 4 y 110 microgramos por kilo en la hoja, y acá tienen los valores que había en el agua de esos arroyos y en el sedimento. Entonces, esta especie lo puede bioacumular. Pero no nos hemos dado cuenta todavía, no hemos evolucionado en si puede bioacumular el AMPA. Digamos, por el momento no lo vemos a eso, y es una de las conclusiones del trabajo. Entonces, lo aplicamos en un lote porque queremos controlar una maleza, y termina apareciendo en varias otras matrices que no era nuestro objetivo como agrónomos decisores de esa práctica. Este es un trabajo un poquito más viejo, se hizo en Campos CREA, 16 establecimientos de productores y los 44 arroyos, y pudimos ver el porcentaje de detección y la matriz. Se puede detectar poco en agua, en este rango de concentración, más en las partículas de suelo suspendidas en el agua, en los sedimentos y en el suelo. Ustedes vieron que los valores que yo les mostré, que reporta el grupo CREA, son un poco más altos que los que nosotros estamos detectando. Intuyo, porque no lo dice en el trabajo, pero yo intuyo que ellos, al muestrear el agua, están juntando estas dos cosas. Nosotros estamos siempre separándolas, porque ya sabemos que el glifosato se retiene fuertemente al suelo. Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra de agua que también tiene material suspendido, estamos midiendo mucha más concentración por el material suspendido que por el agua pura. Y las prácticas que hay que resolver en uno y otro caso agronómicamente son distintas. Pero bueno, esa es la explicación que yo encuentro a que sus valores en agua se parezcan más a estos que a los que nosotros tenemos, que son un poco más bajos. Esto me quedó mal, perdón. La otra cosa que hicimos desde INTA es evaluar en ensayos de larga duración de Bordenave, Balcarce, Marcos Juárez, Pergamino y Paraná, dos tipos de suelo distintos, cómo se estratifica la aplicación de glifosato. Y vemos que en los primeros 2 centímetros es donde tenemos las concentraciones más altas, tanto de glifo como de AMPA. Vean que las escalas son distintas, ¿no? ¿Esto por qué nos resulta importante? Porque los primeros centímetros son los que pueden volarse o los que pueden perderse por escurrimiento superficial. Y si son los más enriquecidos, bueno, ahí tenemos, digamos, la causa de por qué lo encontramos en nosotros también, ¿no? Este es el río Quequén. Estos son sitios de muestreo de una tesis doctoral, y vemos que se cumple esto de la estratificación, ¿no? En preaplicación y en post-aplicación. ¿Por qué lo veo en preaplicación? Porque me quedó de la aplicación anterior, porque las dosis que estamos usando son tan elevadas, o hay tanta frecuencia de aplicación, que el suelo no alcanza a degradarlo. Entonces estamos viendo acá la estratificación producto de la aplicación anterior. Estamos excediéndonos en las dosis. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque hemos hecho ensayos de disipación. Estos ensayos son en laboratorio, pero con suelos de ensayos de larga duración de Paraná, Pergamino y Manfredi.
este es el 100% aplicado y vemos que a los 60 días, en el caso de Paraná tengo el 50% de lo que apliqué, en el caso de Pergamino alrededor del 40% y en este caso alrededor del 20% de lo que apliqué. Quiere decir que si próximo a los 2 meses de haber hecho una aplicación yo vuelvo a aplicar, tengo el 50% más la nueva dosis, y el 50% más la nueva dosis. Entonces el suelo nunca alcanza a terminar de degradarlo y hacer que desaparezca del sistema. Y que se degrade el glifo, una de las rutas metabólicas es vía sarcosina, que nosotros no la medimos, la otra es vía generación de AMPA. Entonces ustedes ven con claridad que el suelo, que tiene alrededor del 50% a los 60 días, produjo 11% nada más de AMPA, mientras que el suelo que lo pudo degradar más, y me quedó solo 20% a los 60 días, produjo bastante más AMPA, que es la explicación del proceso de degradación. Bueno, esto de que nosotros apliquemos, no alcance a degradarse, volvamos a aplicar, no alcance a degradarse, hizo que estos autores lo propongan como un contaminante pseudo persistente, ¿no? La molécula como tal puede degradarse, puede desaparecer del sistema si le damos tiempo y condiciones a los microorganismos. Tenemos una de las matrices más ricas y más biodiversas que es el suelo, y con tiempo lo pueden degradar. El tema es que nosotros estamos aumentando mucho la frecuencia de agitación y por lo tanto no damos ese tiempo. Y por eso estos autores lo proponen como pseudo persistente. Y estiman que se acumula o se incrementa 1 miligramo de glifosato por kilo de suelo cada 5 eventos de pulverización. Estos datos son de, nunca me sale nombrar bien la ciudad, pero es en la provincia de Entre Ríos. Eso. Muy bien. Encima ven mejor que yo con lente. Bueno, y el otro punto que nosotros decimos para donde se puede ir el plaguicida en general, el glifosato en particular, es para el agua subterránea. Este trabajo se hizo en lisímetros que están instalados en la estación experimental de Pergamino. Se hicieron y rellenaron en la década del 70, así que el suelo está bien estabilizado, está completado con serie Junín y serie Pergamino. Tiene acá arena y grava y permite recolectar acá el producto de drenaje, ¿no es cierto? Y en ese drenaje es en el que nosotros estamos midiendo las pérdidas de, por ejemplo, nitratos, por ejemplo, glifosato, por ejemplo, atraceno. Lo que vimos es que el valor promedio de concentración del periodo 2006-2012 es 6,45 y se estimó una pérdida de 0,2 miligramos por hectárea para un suelo que es más arenoso y 0,32 con una pérdida de 0,06 para un suelo más estructurado. El suelo es importante, los arenosos y con baja contenido de materia orgánica hacen que se lixive más fácil. Pero con eso no tenemos que interpretar que los suelos más estructurados y con más materia orgánica no van a lixiviar, porque tenemos otro fenómeno que se llama flujo preferencial. Se agrieta el suelo un poquito, pero pasa igual. Entonces no hay que suponer que no sucede, sucede en menor cantidad. Bueno, ya vimos los destinos, ya vimos un poco las concentraciones que podemos encontrar en cada matriz. Hay muestreadores naturales que se llaman abejas. Este es una publicación, no es nuestra, son americanos. Compraron mieles en el supermercado y analizaron glifosato en las mieles. Encontraron que las mieles de Estados Unidos tenían distintas concentraciones, bastante altas en algunos casos, y las mieles que son mezcla con mieles argentinas también tienen niveles bastante altos si consideramos que el umbral que se puede tener es 50 microgramos por kilo. Estamos pasados y este no era nuestro objetivo de aplicación. Estamos produciendo una miel que tiene un producto que no lo queremos. Este caso es también una publicación internacional, sojas americanas, sojas argentinas. Ven cómo nos estamos
excediendo en la cantidad que tiene el grano que estamos exportando. Y que no lo medimos nosotros, porque digamos, podemos no hablar de este tema si queremos, pero vienen los americanos, vienen los europeos, lo analizan y ya está, digamos, porque no hay secreto ya en este tema. Esto es un trabajo de alemanes. Analizaron orina de personas que se alimentan convencionalmente contra personas que se alimentan en forma orgánica, orina de personas sanas y personas con alguna enfermedad. Estamos excretando glifosato porque lo consumimos. Montemaíz, un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba, son médicos, midieron en el agua de bebida, en campo de cultivo, en depósito de plaguicidas, en polvo de la sala de juegos de los niños, en la cáscara de los granos, distintos plaguicidas, y luego hicieron lo que ellos saben hacer, que los estudios, y ven, por ejemplo, nuevos casos de cáncer, 35 contra la referencia que es 13. Personas con menos de 44 años con cáncer, 22% en Montemaíz contra 11. Acá tenemos la incidencia de mortalidad, 2,74 cada 100.000 en Montemaíz contra 135 en la ciudad. Entonces la incidencia de cáncer es entre 2 y 3 veces superior a los niveles de referencia en este trabajo que está publicado. La conclusión a la que llegan es que no pueden establecer causalidad, pero sí pueden sugerir que hay un vínculo entre la exposición ambiental que encuentran glifosato hasta en la sala de juego de los niños, en el polvo ese, y el cáncer. Si nosotros pensamos, y ya casi termino, en una pirámide que es invertida en este caso, concentración de glifosato en escala logarítmica, pero esto es 0,01 microgramos por kilolitro según la matriz que les voy describiendo, hasta 100.000 microgramos por kilolitro. En este rango tenemos valores de orina, valores de lluvia. Entre 1 y 10 tenemos valores de agua subterránea y valores de agua superficial. Entre 10 y 100 tenemos las plantitas que les mostré, algo de cerveza, leche, miel y huevos. Entre 100 y 1000 los sedimentos erosionados eólicamente o hídricamente. Entre 1000 y 10.000 el suelo, grano de girasol, alimentos alimentados con granos, y después semillas de algodón, otras especies, grano de soja. Algunos de los valores son los que les mostré que están reportados en la bibliografía, y otros de los valores son los residuos de plaguicidas que permiten alimentos la FAO. Entonces, nosotros tomamos una decisión que queremos que sea suficientemente responsable, que es controlar las malezas en nuestros cultivos. Puede que la parte menos responsable sea la cantidad que estamos usando, pero, digamos, en principio nuestra voluntad es hacer bien lo que aprendimos a hacer como agrónomos, que es producir alimentos. Este es el 100%. Si ustedes con todos estos datos evalúan, el 24% queda en el suelo de lo que apliqué. El grano se lleva el 3% más o menos, el agua subterránea se queda con el 24%, el agua de lluvia se queda con el 0,18% y el agua superficial con alrededor del 0,04%. Esto es lo que no pensábamos cuando queríamos hacer esa práctica que es responsable. Entonces, nosotros sugerimos que hay que reducir la carga de glifosato aplicado en el ambiente y que la presencia de glifosato en diferentes matrices ambientales indica una reducción de la capacidad del suelo para funcionar como un reactor natural y poder limpiarnos el ambiente. Ustedes saben que mi eje de trabajo es justamente el suelo y no la producción de cultivos, así que mi mirada está puesta sobre este recurso que para nosotros es muy importante como argentinos productores de alimentos. Eso es todo. Muchas gracias. Perdón, Virginia, con 5 kilos estamos repasados. Para este tipo de suelos, ¿cuál sería la dosis anual de glifosato que no acumularía? ¿Me entendés la pregunta?
yo creo que nos conviene mirar un poco las presentaciones que siguen. De todas formas, yo no pensaría en la cantidad que puedo usar, sino en cuántas veces no hace falta usar, ¿no? Porque, digamos, desde la agronomía, nuestra práctica tiene que ser controlar y agotar, digamos, las estrategias de manejo de nuestros cultivos y de control de las malezas, antes de tener que depender de esta manera de productos plaguicidas. Nosotros estamos aplicando productos que son tóxicos y que hay que tener consideración de que eso es así. Digamos, es importante entender que no es que le ponemos un poquito de agua, estamos usando una molécula sintética creada para matar. Entonces, ¿por qué la queremos tener tan desparramada en el ambiente? Si hace falta controlar, se evaluará la dosis. Como agrónomos hay muchas metodologías para evaluar qué dosis nos convendría, pero lo que creo que tenemos que dejar de hacer es aplicar recetas de aplicación. Hay lugares en el país, el proyecto que yo estoy coordinando trabaja en toda Argentina. Hay sistemas productivos en los que se usa un calendario de aplicación de la misma forma que se usa un calendario de aplicación con nuestros hijos para sus vacunas. Y eso es, desde el punto de vista ambiental, inconcebible. No podemos aplicar porque hoy toca. Hay que aplicar porque se necesita y porque agoté las posibilidades de controlar de otra manera. No sé si responde, no tengo un número, pero digamos, me parece que en lo que le estamos pifiando un poco es en creer que siempre tenemos que usar el agroquímico. No siempre hace falta. 2 o 3 veces hiciste referencia a que los residuos que estás encontrando están por encima de los umbrales de la Unión Europea o de los admitidos en Europa. Me gustaría que hagas alguna reflexión con respecto a los niveles admitidos en otras partes del mundo y por qué no, o que me ayudes a discernir por qué el parlante no me ayuda ¿por qué no hay un consenso en cuanto a esos niveles máximos admitidos a nivel global, siendo algo tan delicado, ¿no? Que lo tenemos, creo que en eso coincidimos todos. Por ejemplo, los americanos tienen umbrales y ellos trabajan desde la parte como ecotoxicológica de los productos. Entonces, por ejemplo, atracina no se permite en concentraciones superiores a 3 miligramos por litro. Y el glifosato, por ejemplo, se puede usar hasta 300, puede estar presente hasta 700 microgramos por litro, ¿no es cierto? Los europeos, en cambio, dicen no, yo prefiero no tener nada de estas moléculas que se crean sintéticamente en el agua de consumo de la población, y ese 0,1 microgramos por litro viene dado por la capacidad analítica, ¿no es cierto? No por el efecto. Yo creo que como sociedad uno tiene que consultar a toda la sociedad respecto de cómo quiere, porque por ahí vos querés, como en tu casa, vos querés tomar el riesgo de tomar agua así, no te compras el depurador y bueno, es tu riesgo, pero toda la sociedad, no una parte solamente, porque una parte solamente puede ser la parte que esté involucrada en que lo apliquemos mucho. Y entonces, por ejemplo, la FAO fija esos niveles o umbrales en los alimentos, pero no tienen relación con lo que piensan los médicos respecto de qué nos hace comer un alimento que tiene casi 1000 microgramos por kilo de glifosato. Ellos trabajan sobre la base de decir, bueno, si yo realizo una aplicación que es según un concepto de buenas prácticas que yo mismo me fijo, lo que obtengo en el resultado o en el producto es esta concentración, y esta concentración es la máxima que tiene que haber. Pero eso no tiene nada que ver con lo que después le pasa a la gente, a los organismos y al resto del ambiente, porque no estuvieron involucrados en esa decisión. El por qué es así tiene que ver con cosas que me parece que todos sabemos y poco tratamos de decir, ¿no es cierto? Tiene que ver con intereses productivos o con intereses que van más allá de lo que nosotros como agrónomos podemos analizar y tratar de corregir. Pero, qué sé yo, el Código Alimentario Nacional, por ejemplo, tiene un único producto de uso actual con umbral, que es el 2,4-D.
y nunca hemos trabajado lo suficiente como para ir incorporando el resto. Yo no digo que no se midan los anteriores porque pueden ser más persistentes en el ambiente, pero efectivamente hay que medir atracina y no se mide. Entonces cuando te hacen el control de calidad de agua de red, te están midiendo un montón de productos y ya sabemos que no se usan. El 2,4-D es el único. No sé, tenemos que ser un poco más responsables cívicamente también, ¿no es cierto? Como sociedad. Soy Pilu Shiraudo, del Ministerio de Agroindustria de la Nación. ¿Es la sociedad o es la ciencia la que tiene que definir esos umbrales? Y otra pregunta es, muchos de los estudios que se hicieron referencia fueron refutados por la comunidad de médicos o por las distintas instancias de máximo nivel referidos por la falta de rigor científico. Me parece otro detalle para tener en cuenta, pensando que estamos hablando de producción de alimentos y cuidado del medio ambiente, calidad de vida de las personas. Gracias por tu pregunta. Todas las citas que yo puse en esta presentación son información científica rigurosamente hecha y publicada en revistas internacionales de prestigio. En eso se basa el sistema científico, ¿no es cierto? Si hay información que de repente no cumpla esas reglas, como está siendo revisada por pares científicos que no se involucran en la investigación, eso, digamos, tiene que caer de maduro. Es como se basa la ciencia, ¿no? Como se avanza la ciencia. Si los umbrales los tiene que poner la ciencia o la sociedad, yo creo que el sistema científico tiene que aportar esos datos rigurosamente producidos y después puestos a revisión por pares que no participaron en la investigación para ver si uno puede decir con la información que generó lo que está diciendo. Ahora, después hay otras instancias. Digamos, el sistema científico no puede fijar solo los umbrales. Para mí es más participativo eso. Respecto de lo que vos decís, de que algunos trabajos se discutieron, el debate internacional que existe respecto de las monografías que hace la IARC es muy importante, y el número de científicos que apoyan a la IARC es el Instituto de Investigación sobre el Cáncer que tiene la Organización Mundial de la Salud, es muy importante. Yo, si les interesa, podría mandarles todo el debate que existe, que se ve a través de las publicaciones internacionales. Ellos siguen diciendo que es la mejor forma de que se vaya escalonando la información, de que el científico la produzca, la ponga a debate internacional. Si pasa ese debate, que no es fácil, se publica. Y si se publica, lo que todo científico quiere es que el decisor lo tome y pueda tomar una decisión justamente, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con la investigación científica vinculada a las decisiones del IARC. Ellos se basan en investigaciones científicas que se sientan a discutir, que la discusión es bastante intensa, es gente que se selecciona por su idoneidad y porque no hay forma de probarle un conflicto de intereses sobre la decisión que tome. Entonces, digamos que es casi lo más puro que podemos tener como sociedad que somos, con todas nuestras falencias, me parece a mí. Y ellos siguen clasificándolo como probablemente carcinogénico. Entonces, es con la regla que nos estamos manejando ahora. De la misma forma, porque es bastante dinámica la forma de trabajar del Instituto de Investigación de Cáncer, cuando ve que hay pruebas suficientes para que un producto que era probablemente carcinogénico no lo sea más, porque se descubrió que había fallas o qué sé yo, eso se vuelve para atrás, y ha pasado. Y ha sido también la forma en que se ha intentado desacreditar sus decisiones. Pues dice, bueno, pero también pone, qué sé yo, el mate, y después ahora bajó el mate, de probablemente carcinogénico. Bueno, pero eso habla de una responsabilidad científica, porque si vos podés decir que algo es malo y después darte cuenta que no y admitirlo, es mucho más valorable que dejarlo siempre como malo. Yo dudaría más de eso que del otro, ¿no es cierto? Entonces, hay información suficiente para decir lo que estamos diciendo. Y me parece que no es tan grave que tengamos que replantearnos cómo hacer el control de malezas. Digamos, no es tan grave. Somos agrónomos inteligentes y debiéramos ser más ingenieros.
en la práctica de nuestro día a día. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián Guañí. Cuando vos haces los estudios de suelo, de los cuales estuviste hablando, como ahora estamos hablando de sistemas de producción, buenas prácticas de manejo agrícola, todas esas muestras o todas estas conclusiones, ¿sobre base a qué sistemas de producción están realizados? ¿No? ¿Se entiende la pregunta? Me preguntás sobre los resultados a qué sistemas productivos reflejan. En los estudios que son en condiciones controladas de laboratorio, como por ejemplo el estudio que mostré sobre disipación, que nosotros seleccionamos muestras de suelo, aplicamos y estudiamos un proceso, esos son, así, estudios controlados. Entonces se toman muestras, por ejemplo, de ensayos de larga duración de INTA, donde se tiene registro de todas las aplicaciones, de todo lo que le pasó a ese suelo en los últimos 30 años, porque son ensayos muy viejos. Pero yo intenté esta vez traer solo resultados de cuestiones que son de tipo ambiental y que están reflejando el sistema productivo actual del sudeste. Cuando vos ves, por ejemplo, los datos que se vieron en el arroyo del Crespo, esos productores manejan sus lotes productivos como se está... Es un bombo. Ellos manejan sus sistemas productivos como lo manejan los productores de ese tamaño, ¿no es cierto? En el caso de los grupos CREA, son establecimientos muchísimo más grandes, el trabajo es del 2013, ellos llevan también un control bastante cuidadoso de lo que están haciendo en cada lote, de las condiciones de precipitación o ambientales, de los rendimientos, etc. Y nosotros usamos esa base de datos. Así que lo que intentamos es ser bastante plural y representativos del sistema productivo que vemos hoy en nuestro agro, ¿no? Pablo Angeletti de BASF. Vos mostraste valores ahí que se aplican 5 kilos de glifosato y se encuentra en el aire algo de 90 gramos, comparado contra Estados Unidos, que es mucho menor. Siendo que acá tenemos más rotación de otros cultivos, que no son tan dependientes por ahí de glifosato. ¿Por qué crees que se encuentran esos valores? Y si es que todo lo que es la tecnología de aplicación que tenemos acá es, digamos, mala o falla, o no tomamos tanta conciencia a la hora de aplicarlo agroquímico. Yo no creo que la gente no haga las cosas bien, digamos. Intenta hacer, en la medida del conocimiento que tiene, lo mejor que puede cuando realiza una aplicación. En esos datos que yo te mostré hay una doble combinación. Primero, nosotros usamos en promedio más que los americanos, porque tenemos maíz y soja transgénicos y lo usamos bastante en los barbechos. También alrededor del 40% del glifosato se utiliza en los barbechos. Y también porque, si ustedes prestaron atención, las precipitaciones en nuestra zona son un poco más altas que en la zona de trabajo de esos autores. Está un 50% por arriba. Entonces tenés más chances del lavado de glifosato, esas micro gotitas que yo te decía, de que terminen cayendo en la precipitación. De todas formas, es que estás ayudando a que suceda, porque si nosotros aplicáramos 2 kilos con todo lo que llueve, encontraríamos menos, ¿no es cierto? Es excesivo el uso. Se aplica por las dudas en algunos casos. Y si bien uno no puede decir, bueno, en tal establecimiento pasa esto y en tal este otro lo otro, como he tenido la oportunidad de trabajar con varias bases de datos de productores, uno dice que trata de hacer las cosas bien, pero después cuando analiza lo que se ha aplicado, es como una receta. Uno podría prácticamente decir, bueno, ahora hay que aplicar esto y se aplica, ahora 1 kilo de acá, ahora... Yo no sé si se alcanza a mirar los lotes y hacer agronomía, más agronomía. Porque cuando yo analizo lo que se aplicaron en varios lotes de distintos lugares, se parece mucho y todos tienen las mismas malezas, los mismos momentos, digamos. Eso lo tenemos que revisar como agrónomos, ¿no? ¿Me parece? Una aclaración a la pregunta esta. El porcentaje de siembra directa en Argentina es mucho más alto
que la mayor parte de las zonas americanas. Entonces, el uso de herbicidas totales también, por ende, por año es mucho más alto. Los sistemas que estamos tratando de trabajar, de mejorar la biodiversidad de los campos para no tener que usar tantos herbicidas o insecticidas, una contra que estamos viendo es que en muchos casos estamos usando más gasto de combustible para hacer los rolos para poder sembrar y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves eso? Por un lado estamos aumentando la biodiversidad, haciendo pasturas, haciendo cultivo de cobertura, y por el otro lado no estamos usando glifosato y estamos usando más fósiles para poder matar esos cultivos de cobertura. Eso no lo tengo yo analizado con datos. Hubo un intento en algún momento con el grupo de maquinarias en INTA y hace mucho tiempo de evaluar, de hacer esa comparación. Por lo tanto no tengo una opinión formada de eso, ¿no es cierto? De todas maneras, creo que siempre que uno realiza cualquier actividad, tiene que lograr un equilibrio entre lo que usa, digamos. No tendríamos que consumirnos todos los combustibles fósiles, pero tampoco tenemos que comernos soja o pollo que tenga un elemento que no tiene que estar ahí. Digamos, hay que buscar el equilibrio, ese es el desafío agronómico, ¿no es cierto? Y forma parte de los riesgos productivos. Yo tengo una opinión, no sé si alguien quiere por ahí otro grupo o cuando terminen todas las presentaciones, porque algunos cálculos creo que se hicieron en lo que va a presentar Martín. Pero yo, disculpen, pero no tengo una opinión sobre eso. Me parece que hay que analizar mejor la situación, que reducir las cargas es importante y que si eso lleva a que uno tiene que hacer alguna práctica de control mecánico, la tiene que hacer. Digamos que en muchas partes del mundo, como bien decía Pablo, no se utiliza exclusivamente la siembra directa. Y eso tiene otra connotación que significa que hay gente viviendo en el campo y trabajando más que lo que nosotros vemos ahora. Es una connotación social, pero que hace a nuestra responsabilidad como ingenieros agrónomos también. Que la gente esté trabajando en el campo y por ahí las maquinarias circulando no significan tanto en comparación de esto que estamos haciendo de dispersar moléculas por todos lados. Pero hay que analizarlo, es una opinión así rápida. Bueno, le damos nuevamente las gracias a la doctora Aparicio.